espectadores, bienvenidos a otra emisión de Grado Cero. En esta ocasión nos encontramos presentando el libro El extraditado con su autor Juan Carlos Reina. Soy músico y escritor y autor de este libro que está justamente circulando desde hace algunas semanas bajo el sello Grijalbo. Sí, muchas gracias. Bueno, cuéntanos cómo fue tu experiencia a la hora de tener una visión más completa de los hechos. ¿Cómo te acercaste a Arellano? Bueno, El extraditado es un libro que está construido a partir de una serie de conversaciones que yo sostuve con Benjamín Arellano Félix hace algunos meses en la prisión donde él está encarcelado desde que él fue sometido a un proceso de extradición hace un par de años. Para poder yo verlo tuve que pues gestionar durante varios meses el permiso, pero también persuadirlo a él de que aceptara verme, ¿verdad? Él aceptó porque creía que el encontrarse con un periodista a estas alturas de su vida, donde él ya prácticamente es muy poco probable que vaya a salir de prisión o que vaya a volver a ser libre, pues considero que era una oportunidad para poder dar su versión de los hechos sobre cosas que ocurrieron en el escenario político mexicano en el que él tuvo parte, pero también para poder él decir que su proceso de extradición había sido ilegal, lo cual sí lo fue. No es exclusivo de Arellano el caso de una extradición ilegal. La mayoría de las extradiciones en México son procesos irregulares que prueban lastimosamente el sometimiento de del Estado mexicano ante las políticas de Washington respecto al tema de las drogas. Y bueno, ¿tú cuál consideras que en este caso particular fue lo que las circunstancias que hicieron posible esta extraditación? Ya mencionas que fue un proceso ilegal, pero ¿cuáles fueron las particularidades de este caso? Mira, Arellano Félix fue apresado por el ejército en el 2002. Para la gente que no esté familiarizada con el nombre Arellano Félix, bueno, Benjamín se trata de uno de los líderes fundadores de todo el aparato empresarial del narcotráfico mexicano actual. Es junto con el Chapo Guzmán y con Amado Carrillo, quizá, pues el narco más importante de la historia moderna de México. La historia de Arellano Félix es una historia también de cómo se institucionaliza la corrupción en México, es una historia de cómo se van urdiendo estas redes de poder entre las élites políticas, las élites empresariales y las élites delincuenciales. De tal suerte que podemos inferir que Arellano Félix, pues, al estar ahí en el centro, sí, de estos cotos de poder, pues tiene mucho que decirnos respecto a muchos hechos. Él, después de que es apresado en el 2002, se niega a dar una declaración ministerial, y así estuvo durante 10 años, durante los 10 años que él estuvo preso en el Ceferezo número 1, 10 años que por cierto estuvo aislado, estuvo prácticamente recluido, solo podía ver la luz del sol media hora al día, no tenía estaba incomunicado durante 10 años. Eso nos puede dar una idea de cómo el tipo pudo haber vuelto loco. Y cuando él, después de esa década, ya después de que había salido el PAN, estaba a punto de salir el PAN de la administración presidencial, casi al finalizar la gestión de Felipe Calderón, él decide hacer una declaración, su primera declaración. Él asegura que el crimen por el que él fue acusado, entre muchos otros delitos, él fue acusado, que fue el de asesinar al cardenal Posadas, realmente se trató de un crimen de Estado, que él tenía las pruebas para constatar de que Rodolfo León Aragón, el entonces director de la Policía Judicial Federal, había de algún modo comandado, ¿sí?, el pelotón de sicarios que habían asesinado realmente al cardenal, y que se trataba de un crimen de Estado.
inmediatamente después que él da esa declaración es montado un avión de la DEA y sacado del país. Así es como ocurre su extradición. Y bueno, ya ha pasado 2 años de este hecho. ¿Cómo consideras que los datos sacados ahora, en estas fechas, pueden, no sé, completar el panorama de la situación política actual? Mira, yo creo que el extraditado aparece publicado tristemente en una coyuntura ideal. Yo creo que los hechos que hoy en día vemos, que desgarran terriblemente el tejido social del país, no son hechos aislados, sino que derivan de toda una historia de corrupción, violencia, impunidad, que yo intento reconstruir en este libro. De tal suerte que el extraditado, creo que a un nivel macro, da respuestas a preguntas que nos podemos hacer respecto a lo que vivimos hoy en día en México. Por ejemplo, el cártel de Tijuana puede ser un botón de muestra de cómo esta institucionalización de la corrupción que te comentaba hace unos minutos se convierte en una cosa cotidiana que nos involucra a todos por igual. Ese botón de muestra sirve para entender lo que está sucediendo en México hoy en día en función de que cómo, independientemente del color del partido que esté en gobierno, se cometen actos de suprema violencia y suprema impunidad. El cártel de Tijuana surgió al amparo de una gobernatura priista, la de Jicoteca Leiva Mortera, pero fue perfectamente replicado ese modelo de corrupción por las gobernaturas panistas que le siguieron. Claro, es sabido que la corrupción es apartidista, ¿no? Realmente es una condición que está presente en nuestro país. Pues, no sé, ¿quisieras agregar algo más para el público? Yo nomás quisiera pues invitar al teleauditorio que busque El extraditado. Es un libro muy violento, muy polémico, muy personal, pero hecho con mucha ética y mucha honestidad. Y en ese sentido creo que es una lectura imprescindible para entender lo que sucede hoy en día en el país. Claro, muchísimas gracias por tu tiempo. Esto ha sido todo. Gracias.